Mi nombre es Sofía, y esta es la historia del día en que mi vida dio un giro inesperado por una decisión que nunca pensé tomar, una decisión impulsada por mi abuelo. Crecí en una familia tradicional, donde el matrimonio era visto como algo sagrado. Mis abuelos estuvieron casados por más de 50 años, y siempre los vi como el ejemplo perfecto de amor y lealtad. En mi mente, ellos eran la prueba de que, con esfuerzo y compromiso, cualquier relación podía superar los altibajos. Pero cuando me casé con Daniel, descubrí que el amor no siempre es como en los cuentos de hadas. Daniel y yo empezamos como cualquier pareja enamorada, con sueños compartidos, largas conversaciones y promesas de que nunca dejaríamos que la rutina nos alcanzara. Sin embargo, la vida tenía otros planes. Con el tiempo, nuestra relación comenzó a deteriorarse. Daniel se sumergió en su trabajo, obsesionado con conseguir un ascenso que parecía siempre estar fuera de su alcance. Yo, por mi parte, me quedé atrapada entre mis propias inseguridades y el papel de la esposa comprensiva. Me sentía más sola que nunca, pero no sabía cómo expresarlo. Cada vez que intentaba hablar con Daniel, nuestras conversaciones terminaban en discusiones o en un frío silencio. Fue en uno de esos momentos oscuros cuando mi abuelo, con su sabiduría de años, me dijo algo que nunca olvidaré. Sofía, a veces el amor no es suficiente. La lealtad y la pasión son dos cosas diferentes, y ambas son importantes. Pero si alguna vez sientes que te has perdido a ti misma, busca lo que necesitas. Al principio, no entendí sus palabras. ¿Cómo podía buscar lo que necesitaba sin traicionar los valores que él mismo me había enseñado? Pero todo cambió el día que conocí a Lucas. Lucas era un compañero del trabajo, alguien que siempre encontraba tiempo para escucharme, incluso en los días más caóticos. Tenía una energía que iluminaba cualquier habitación, y sus ojos transmitían una calidez que hacía tiempo no sentía. Al principio, solo éramos amigos. Hablábamos de libros, películas y nuestras frustraciones laborales. Pero había algo en la manera en que me miraba que me hacía sentir vista, realmente vista, por primera vez en mucho tiempo. Una tarde, después de una discusión particularmente fuerte con Daniel, mi abuelo me llamó para preguntarme cómo estaba. Le conté sobre Lucas, esperando que me regañara por siquiera pensar en alguien más. Pero en lugar de eso, me sorprendió con su respuesta. Sofía, no te estoy diciendo que traiciones a Daniel, pero tampoco vivas una vida llena de arrepentimientos. Piensa en lo que realmente quieres. Haz lo que necesites para encontrarte a ti misma. Esas palabras se quedaron conmigo. No me estaba dando permiso para ser infiel, pero me estaba empujando a enfrentar mis emociones, a dejar de ignorar lo que me hacía sentir viva. Una noche, después de trabajar tarde, Lucas me ofreció llevarme a casa. En el auto, la tensión era palpable. Hablamos de cosas triviales al principio, pero pronto nuestras palabras se volvieron más personales, más cargadas de emociones que ninguno de los dos podía ocultar. Cuando estacionó frente a mi casa, nuestras miradas se cruzaron. Había una mezcla de miedo, deseo y algo que parecía inevitable. Antes de que pudiera detenerme, lo besé. Fue un beso que desató todo lo que había estado reprimiendo, la soledad, la frustración, el anhelo de sentirme amada nuevamente. Fue un momento que cambió todo. Después de ese día, mi relación con Lucas se volvió más intensa. Cada mensaje, cada llamada, cada encuentro parecía llenar un vacío que llevaba años creciendo dentro de mí. Pero también me llenaba de culpa. Cada vez que miraba a Daniel, sentía el peso de mi decisión, el peso de las palabras de mi abuelo. Un día, decidí enfrentarme a la verdad. Mi abuelo me había empujado a buscar lo que necesitaba, pero ahora sabía que la respuesta no estaba en Lucas, sino en mí misma. Tenía que decidir si luchar por mi matrimonio o dejarlo atrás para encontrar mi propio camino. A partir de ese día, mi vida se convirtió en un torbellino de emociones. La culpa me consumía, cada vez que miraba a Daniel, sentía un nudo en el estómago. Me preguntaba si él sospechaba algo, si podía leer en mi rostro la confusión y el remordimiento que me acompañaban constantemente. Pero, al mismo tiempo, había algo que no podía negar: Lucas me hacía sentir viva. Su atención,
Sus palabras y la forma en que me miraba me devolvieron una chispa que creía extinguida para siempre. Era como si estuviera redescubriendo una parte de mí que había olvidado. Sin embargo, esa felicidad era efímera, siempre seguida por la sombra de la culpa. ¿Cómo podía disfrutar algo que estaba construido sobre secretos y engaños? Me sentí atrapada en un ciclo de emociones contradictorias: amor, deseo, arrepentimiento, y una profunda tristeza por lo que mi matrimonio había llegado a ser. Un día, después de una visita a casa de mis abuelos, decidí ser honesto con mi abuelo. Él siempre había sido mi roca, la persona a la que podía acudir sin miedo al juicio. Con el corazón acelerado, le conté todo: cómo me sentía sola, cómo Lucas había llenado un vacío en mi vida, y cómo me sentía desgarrada entre lo que deseaba y lo que sabía que era correcto. Su reacción me sorprendió profundamente. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Finalmente, me miró con una expresión que no pude descifrar del todo y dijo: Sofía, todos tenemos secretos, incluso yo. ¿Crees que tu abuela y yo llegamos a los 50 años sin errores? La vida no es perfecta, y las relaciones tampoco. A veces, lo importante no es el error, sino lo que aprendes de él. Ahora debes decidir qué quieres para tu vida. Sus palabras me dejaron sin aliento. Jamás había considerado que mi abuelo, el hombre que siempre había considerado un ejemplo de rectitud, también podía tener secretos. Pero más que nada, sus palabras me dieron el valor para enfrentarme a lo que estaba evitando, la verdad. Después de semanas de reflexión, tomé la decisión más difícil de mi vida. Sabía que debía terminar mi aventura con Lucas, no porque no lo quisiera, sino porque entendí que no podía construir una vida basada en el engaño. Aunque él me había mostrado lo que faltaba en mi vida, también me di cuenta de que la solución no era seguir huyendo, sino enfrentar lo que realmente quería. La conversación con Lucas fue desgarradora. Nos encontramos en un parque, lejos de miradas indiscretas. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y comprensión mientras yo le explicaba mis razones. No es que no te quiera, le dije, con la voz quebrada, pero necesito encontrarme a mí misma, y eso significa cerrar este capítulo. Él se movió lentamente, tomando mis manos entre las suyas. Siempre quise que fueras feliz, Sofía. Si esto es lo que necesitas, entonces lo respeto. La siguiente etapa fue aún más complicada: enfrentar a Daniel. Por primera vez en años, tuvimos una conversación honesta, sin reproches ni máscaras. Le hablé de mi soledad, de cómo me había sentido ignorada y perdida, y aunque no leí detalles sobre Lucas, fui clara sobre la gravedad de nuestra situación. Para mi sorpresa, él también se abrió. Me confesó que había sentido la distancia entre nosotros, pero no sabía cómo abordarla, y que su obsesión con el trabajo era su forma de evitar enfrentar lo que estaba pasando. Decidimos intentarlo, pero no bajo falsas pretensiones. Nos prometemos trabajar juntos para reconstruir nuestra relación, siendo conscientes de que el camino no sería fácil. También acordamos que, si no funcionaba, tendríamos la madurez de separarnos de forma digna, sin culpas ni resentimientos. Hoy, miro hacia atrás y sé que ese momento cambió mi vida. No justifico mis acciones, pero agradezco la lección que me dejó. Mi abuelo tenía razón: a veces, necesitamos enfrentarnos a nuestras emociones más profundas para descubrir quiénes somos y qué queremos realmente. Aprendí que la honestidad, tanto con los demás como conmigo misma, es la única manera de encontrar la verdadera paz. Reflexión final. A veces, los giros inesperados en la vida nos llevan a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el amor, la lealtad y nosotros mismos. Mi historia no es perfecta, pero me enseñó que la honestidad, tanto con los demás como con uno mismo, es la única manera de encontrar la verdadera paz. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que no estás solo. Todos enfrentamos desafíos, pero lo importante es aprender de ellos y buscar el camino que nos haga felices y en paz con nosotros mismos. Si esta historia te atrapó, no olvides dejar tu like, comentar lo que piensas y compartirla con alguien que pueda sentirse identificado. Además, suscríbete al canal para más historias llenas de emociones, aprendizajes y reflexiones. Nos vemos en el próximo video.